Roma. Hoy vamos a hablar de algunas figuras importantísimas, como es la conceptualización, definición, Licenciado, disculpe una consulta, ¿está grabando la clase, no? ¡Ay, juela, no! Perdón, don Guayo, don Eduardo González, este es homónimo de un famoso financista en Guatemala que tenía un banco. Sí, muchas gracias, don Eduardo, yo le agradezco mucho. Ahorita empezamos la grabación. Sí. Ok. Estamos. Perfecto. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho el recordamiento, porque ya el alemán está tocando mis puertas, me imagino yo. Bueno, vamos a ver un poquito sobre la conceptualización, definición, los sistemas jurídicos que dieron como consecuencia al derecho romano, cuál es el objeto del derecho romano, cómo se subdividió. Entonces vamos a tratar de ir avanzando esto para que el próximo día de clase ya empecemos a hablar sobre las fuentes del derecho romano. Ya empezamos en la pura carne del curso, que hemos estado hablando varias cosas importantes: historia, origen, cómo se encontraba sustituido y cómo se encontraba estructurado social, jurídico y judicial, político y judicial Roma. Empecemos un poquito con el derecho romano, esa conceptualización tan elemental. Hay un libro muy interesante que es de don José María Sáenz, en donde pues él pretende de alguna forma en varios elementos conceptualizar lo que es el derecho romano. Y dice que el derecho romano es un conjunto de normas jurídicas reconocidas por autoridades romanas desde su fundación en el 753 antes de Roma hasta la caída, o sea, de 753 hasta la caída. José María Sáenz, no, es José María Sáenz. Sáenz no es hermano de la libertadora, doña... ¿Cómo se llamaba esta señora Sáenz? Recuérdemelo, por favor. Yo estuve en Ecuador y estuve en su casa y todo, pero no me recuerdo ahorita. ¿Cómo se llamaba esta señora Sáenz? No me recuerdo. Pero bueno, no, es Sáenz. Entonces, desde el 753 Manuela. antes de Cristo, perdón, Manuela Sáenz. Muy bien, Randy. Doña Manuela Sáenz, una mujer fabulosa, para su época, fabulosísima, con unos pensamientos un poquito modernistas, y bueno, pues tenía un grupo, un séquito de señoras que eran pues eminentemente brillantes, muy inteligentes. Yo estuve en la Universidad Andina dando una charla hace, ¿qué?, el 2014, y pues conocí muchas interioridades de doña Manuela, que pues además de ser muy inteligente, según los cuadros, era muy guapa, era muy guapa. ¿Cuál es el tema de hoy, doña Lilian? Bueno, yo ya indiqué cuando empecé a hablar que íbamos a hablar sobre concepto, definición, objeto, naturaleza, estructura del derecho romano. ¿Ok? Bueno, entonces desde el 753
hasta el 476 después de Cristo. Todo esto es lo que lleva hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos y pues la invasión de los bárbaros por parte de Roma. Eso sería más o menos un concepto general de lo que es el derecho romano. Sin embargo, hay definiciones que nos pueden ayudar a entender un poco este derecho romano tan importante que conocemos. Pues don Álvaro Dors, don Eugène Petit, Margadán, todos tienen de alguna forma particular definición de lo que es el derecho romano. Por ejemplo, Álvaro Dors dice que toda esta estructura del derecho romano no hubiera sido posible si no hubieran aportado los prudentes o los ius prudentes o los conocedores de la ley absolutamente todo. Si ellos no hubieran transcrito las estructuras normativas, pues no hubiera sido posible. Igualmente dice que Justiniano, al recopilar toda la estructura normativa del derecho romano, pues esta compilación que se llamó, ustedes ya lo saben perfectamente, el Corpus Juris Civilis, sin esa estructura, pues no se podría definir el derecho romano, porque es el cúmulo de todo este conjunto de normas generales desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de la formación de los sujetos romanos. En ese momento, en ese preciso momento, es cuando se entra a definir el derecho romano con todo su contenido. Eugène Petit habla, separándose un poquito de Sainz, que dice que es un conjunto de normas. Eugène Petit dice que es un conjunto de principios de derecho que rigieron a la sociedad romana desde su inicio hasta su finalización. ¿Sí? Este podría ser otra definición. Torrent también define como un conjunto de normas y reglas por las cuales los romanos estructuraron su quehacer diario. Aquí podríamos tocar los aspectos éticos. Los romanos, pues, si quitáramos lo violento que eran con las conquistas, podríamos tomar como que habían muchos principios formales de la sociedad romana. Por ejemplo, mucha protección a la familia. Había un alto grado de amor a Roma, a la estructura de Roma como ciudad-estado. También se tenía mucho respeto por los gobernantes, por los administradores de la hacienda pública de Roma. Y desde el punto de vista social, estructuraron una sociedad bajo algunos lineamientos de la estructura jerárquicamente poderosa, económica, los patricios, y que luego eran los quírites, luego los plebeyos, que era la clase social popular, y una estructura de esclavos que, si bien es cierto, no pertenecían a la estructura social, pero sí, tanto los patricios como los plebeyos dependían de la mano de obra que desarrollaban los esclavos. Desde el punto de vista religioso, también se podría hacer la estructura del derecho romano, porque en principio eran politeístas, tenían muchos dioses, y estaba estructurada toda su funcionalidad alrededor de actividades que protegía determinados dioses.
Posteriormente, luego del año 35-40 después de Cristo, cambia y se empieza a influenciar el cristianismo en Roma, hasta llegar al 200, en donde ya la gran mayoría de la población era cristiana, ¿sí? Y entonces los romanos, después de ser politeístas, cambian a ser monoteístas. Un solo Dios, una sola estructura. Desde el punto de vista político, desarrollaron instituciones de gran raigambre actual dentro de todos los países del mundo. Los senados, senado consulto, la estructura de las comicias o las comitias, en donde se hacía varias formalidades sociales pequeñas que iban dirigiendo la actividad social de Roma. También el emperador pues centralizaba el poder, y luego esto pues de alguna forma se transmuta a muchas de las sociedades posteriores. En la Edad Media, el rey centralizaba el poder, y luego a través de leyes pues que eran generadas por lo menos en Inglaterra por los comunes, que eran el Senado, ellos empiezan a regular cómo limitar el poder del gobernante o del rey o del emperador, generando monarquías entre comillas democráticas, y en otros momentos pues revolucionarios cambiaban la estructura social. Vamos a hablar un poco también de Francia, cómo la Revolución Francesa no fue tan efectiva, la primera revolución, la segunda sí, la que derroca a Napoleón Bonaparte. Esa sí fue una verdadera revolución, que históricamente pasa por muy poco de contenido histórico, pero cuando ya se ve realmente la historia, a quien les interese leer esto, hay un libro interesante de don Alexis de Tocqueville, que era un francés que pues escribió sus memorias post primera revolución e inicio de la segunda revolución francesa. Pero bueno, esto sería de algún modo alguna definición o intentando definir el derecho romano, su estructura, su formalidad, hacia dónde iba dirigido. ¿Cuál era el objeto del derecho romano? Muchos autores se rasgan las vestiduras, pues tratando de dirigir cuál es el objeto, entendiendo por objeto el camino hacia el cual quería dirigir a Roma. El objeto del derecho romano podríamos dividirlo en dos claros objetivos. El primero es conocer y fundamentar todas las estructuras del derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Bueno, el derecho en donde se resuelven los conflictos entre particulares, ¿sí? Ese sería el primer objetivo: conocer, estructurar, formalizar todas las instituciones que tenían que ver con el derecho civil. Y el segundo objetivo, que es importantísimo, estudiar todo ese proceso evolutivo desde los primeros momentos del período arcaico, que fue el agrario, y la estructura, como las tribus se van peleando, se van conformando y llegan a tener claridad intelectual para establecer una ciudad-estado. Ese proceso evolutivo no solo de la sociedad romana, sino de todas las instituciones jurídicas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el curso, abordar de alguna forma las principales figuras jurídicas: fuentes del derecho, estructura de persona,
el derecho, los contratos, la sucesión hereditaria y los objetos, las consecuencias jurídicas que todas estas instituciones principales generaron en la colectividad luego de caída Roma. Un elemento importante que se me olvidó mencionar en esta estructura de las fuentes, de la persona, de la cosa, de los contratos, es el derecho procesal civil. El derecho procesal romano, que era el derecho procesal civil, nace por el Estado romano para resolver conflictos. Un conflicto entre dos personas, pues se resuelve ya. Pero cuando este conflicto de dos personas se replica 100,000 veces, son 100,000 problemas que hay que resolver. Y entonces, cuando había esta clase de conflictos entre dos personas, pues el Estado tuvo que intervenir para solucionarlos. ¿Por qué? Porque solo solucionando los problemas entre particulares se podía llegar a la paz social. Hoy vemos un fenómeno grandísimo en nuestra estructura social. Hay muchos problemas jurídicos, penales, civiles, laborales, administrativos y todo. Y el Poder Judicial no se da abasto para resolverlos todos. Entonces se ha utilizado la figura de la desjudicialización, mecanismos alternativos de solucionar problemas, el arbitraje, la conciliación, la mediación, y todo esto que hoy en día pues es más rápido, solo que es más oneroso el resolver el conflicto. Pero esas son alternativas que los romanos, vamos a ver que de alguna forma también en el derecho procesal lo fueron estructurando. Teniendo claro la definición, el concepto y el objeto del derecho romano, podemos entrar a la división que hicieron los romanos de su derecho, del derecho romano, atendiendo a varios criterios. Muchos criterios van a encontrar en el libro de Iglesias, en el libro de Eugène Petit, en los libros más famosos de Álvaro Dors, van a encontrar esta división del derecho romano. La primera podríamos tocar desde el punto de vista de partida de los intereses que protege el derecho romano. Y aquí encontramos claramente definidos dos derechos dentro del derecho romano. El derecho público, ¿sí?, o el ius publicum, así como se oye, y el derecho civil o ius privatorum o ius civile. Estos son los dos derechos. El primero, el derecho público, el ius publicum, es el que se refiere a la organización, estructura, instituciones del Estado y a sus relaciones con los particulares. Cuando discutimos un asunto con el Estado, los tribunales lo que buscan es, de alguna forma, poner en una estructura de igualdad al Estado con el particular. Por ejemplo, cuando discutimos impuestos, por ejemplo, cuando discutimos asuntos laborales porque despidieron a una persona que trabajaba para el Estado, el tribunal lo que busca es equiparar, porque siempre el Estado va a quererse estar por encima de los particulares. Entonces el tribunal lo que tiene que hacer es ponerlos en igualdad de condiciones para que puedan solucionar el asunto. El ius soli, ¿qué es el ius soli? A ver, Randy. El ius soli es como el principio que nace por medio de dónde se ubican las personas, ¿va? Es como, tal vez ahora, en un ejemplo tal vez sería el de Estados Unidos, que no es lo mismo la ley
como estatal, que la ley, no sé si ellos manejan constitución o qué, pero así como la ley general de todo el país, cambia con respecto a cada ley de cada estado, ¿va? O sea, varía. Entonces, Pero por eso... soli, el jus soli, así como lo escribió, ¿se entiende? Ajá. Bueno, es Sí. uno de los términos empleados en el libro ese ay, no recuerdo, Derecho Romano y no sé qué más se titula el libro. Bueno, yo no lo he oído, pero el jus civile en su evolución es el origen del derecho natural. ¿Sí? Los romanos fueron aplicando muchos principios del derecho natural hasta llevarlo a el jus civil o el derecho de los ciudadanos de Roma. Quedando claro más o menos el derecho público, entremos al jus civile. El jus civil es el que nace precisamente de los conflictos entre romanos en particulares. Cuando originalmente nace la solución de conflictos entre particulares, debían de ser romanos. Esa era una característica. Posteriormente existirá el jus gentium, que lo vamos a ir viendo, pero el jus civil era resolver un conflicto entre romanos, entre particulares romanos. Y eso era la situación. Todas estas situaciones o conflictos del derecho privado o el jus privatorum, esto se va transmutando de generación en generación y hasta el día de hoy el derecho civil de nosotros es tan actual como el derecho romano hace 2000 y pico de años. ¿Sí? Es exactamente la misma génesis y la misma aplicabilidad. Discuto un asunto de divorcio entre dos personas y estamos discutiendo el derecho civil. Un contrato de prestación de servicios, estamos resolviendo un asunto del derecho civil. Un contrato de construcción, una pensión alimenticia, una filiación y paternidad, son conflictos entre particulares, derecho civil. También otra división del derecho romano podría ser por el origen. ¿Por el origen de qué? Por el origen del derecho. Por ejemplo, el derecho natural. ¿Sí? Es a lo que me voy a referir. Y el derecho natural son todos aquellos derechos que nacen de la voluntariedad de las personas, que son inherentes a las personas, que solo el ser humano los puede tener. Hoy se habla de muchos derechos, sin embargo, la naturaleza propia del ser humano tiene derechos que son inalienables y son inmutables, única y exclusivamente en la aplicación de la protección de las personas. Vemos el artículo 44 constitucional, por ejemplo. El artículo 44 dice que se entenderán por protegidos todos aquellos derechos, aunque no estén debidamente estructurados en la Constitución, pero que sean inherentes a la persona humana. José, ¿es el jus soli solo un criterio para determinar la nacionalidad? Ah, bueno, esta es otra cosa. Sí, esta es otra cosa. Esto es otra cosa, sí. Ah, sí, solo porque Sí, el compañero lo había mencionado, entonces solo para aclararle. sí, sí, y es el jus del suelo, el derecho del suelo se llama. ¿Sí? Eso sí, es por el simple hecho de nacer en Roma es que le es aplicable el derecho. Pero todo esto viene como consecuencia de lo que estamos hablando ahorita del derecho natural. ¿Sí? El derecho del suelo es el derecho natural que los romanos implementaron en toda la estructura normativa. Este derecho natural
donde más se desarrolla es en aquella etapa del derecho romano donde hablamos de la justa razón, ¿se recuerdan? Que es el derecho, el periodo clásico, donde está la justa razón, donde entendemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo, donde entendemos que el derecho es la búsqueda de lo justo, donde entendemos que el derecho es para resolver conflictos entre personas. Esto es un cúmulo de principios, de reglas, de estructura, que solo las personas o los sujetos, los humanos, pueden tener. ¿De dónde se origina todo esto? Bueno, algunos sostienen que es la divinidad que el ser humano tiene por el simple hecho del nacimiento, ¿sí? Este derecho natural fue de alguna forma la luz que iluminó el camino de los romanos y buscaron cómo solventar los conflictos individuales, los conflictos entre los sujetos para resolver conflictos. Ahí es donde el derecho natural tiene su justificación. Pero también por su origen se puede dividir en el jus gentium, así como se oye. Si quieren se los escribo aquí. Jus gentium. Jus gentium, ¿cómo lo debemos de entender? Como el derecho de gentes, el conjunto de reglas que era aplicable a personas que no necesariamente habían nacido en Roma. Era aplicable a los peregrinos, a los extranjeros, a los bárbaros, y era un mecanismo en donde no se tenía la ciudadanía romana, pero se tenía un instrumento para resolver sus conflictos. Este era el jus gentium. Posteriormente, el jus gentium fue absorbiendo al jus civil, porque todas las reglas de resolver los conflictos entre romanos fueron absorbiéndose de alguna forma por el jus gentium. Y entonces se aplicaron todos esos mecanismos de resolver conflictos, ya no solo a los romanos, sino que también a los extranjeros que tuvieran problemas con romanos o a los extranjeros que tuvieran problemas entre sí. Y el último es el jus civile, ¿sí? O el derecho civil al que hemos estado haciendo referencia, que eran las reglas por las cuales se solucionaban los conflictos y que eran aplicables única y exclusivamente a los nacidos en Roma, ¿sí? Este derecho se le llamó el jus civitas o jus civil o el derecho de los ciudadanos. Así era como era conocido también el derecho civil. ¿Okay? Otra característica era por la fuente por la que se originan, ¿sí? La división del derecho. El primero era el derecho civil, que por la costumbre, por la aplicación de disposiciones, por la jurisprudencia, por la lex, por las constituciones, se entendía que era una fuente directa en aplicación el derecho civil. Ese derecho civil tan rico en contenido por las costumbres, por las instituciones, por la regulación de todas las disposiciones generales individuales que se hacían a través del tiempo en la resolución de los conflictos. Pero también por la fuente donde se deriva, también hay un derecho que es un derecho honorario. Este derecho honorario era aquel que se ejercía a través de los magistrados. ¿Se recuerdan ustedes que los magistrados no cobraban dinero, sino era un cargo honorario? ¿Qué quería decir honorario?
Bueno, pues que sus funciones estaban establecidas dentro de la ley, pero no tenían remuneración. ¿Por qué? Porque era un honor ser un magistrado, pertenecer a ese cuerpo de personas que tenían actividades de carácter público, pero que no tenían una remuneración. Les daba mucho estatus, era el inicio de las carreras, muchas veces políticas, que después podían saltar a ser parte de los senados, del Senado. Esta figura pues se fue pues generalizando a través de fuentes del derecho bien estructurada. Una de las fuentes más importantes de este derecho honorario fue el jus edicendi. Jus, el derecho de los edictos. Este jus edicendi era pues cuando un magistrado resolvía un conflicto, publicaba el edicto y podía servir de base para resolver otro conflicto en igualdad de condiciones. Y muchas veces estos edictos tenían clasificación, pero al edicto que me quiero referir es al edicto perpetuo, aquel que se emitía y duraba en el tiempo todo para que estuviera resolviendo conflictos. Cuando ya no servía porque habían cambiado las condiciones, se dejaba sin efecto ese edicto. Pero mientras sirviera para resolver conflictos, era un edicto, por eso se le llamaba un edicto perpetuo. ¿Sí? Ahora, por la forma, también el derecho se dividió en escrito y en no escrito. ¿Cuál era el escrito? El jus scriptum. Ahorita se los pongo. El jus scriptum. Era un derecho que era promulgado por el Senado, era avalado por el emperador y tenía efectos a futuro para resolver el conflicto. Por ejemplo, la Lex Hortensia. ¿Se recuerdan cuál era la Lex Hortensia? ¿No se recuerdan? Perdón, aquí había... Ah, sí. Licenciado. ¿Sí? La Lex Hortensia fue la que le dio validez a los plebiscitos. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien, Álvaro, ¿no? Ok, muy bien. Esta Lex Hortensia, al darle validez a los plebiscitos, lo que hizo fue obligar a que todos estos asuntos estuvieran estructurados a través de la escritura, derecho escrito. El derecho no escrito era, por el contrario, aquel en donde se iba trasladando de generación en generación por la mera aplicación de la costumbre. No importa si estaba en un documento o no estaba en un documento. Con el simple hecho de que se utilizara la fuerza de la tradición, ¿sí? No, pero es que esto fue resuelto así y así se tiene que resolver. Mucha de la escritura que existe en la Biblia, por ejemplo, fue precisamente por eso, porque fue trasladada de momento a momento y fue escrita de momento a momento. No fue escrita de un solo plumazo, no. Fue una recopilación a través de la historia en donde la misma Biblia queda integrada en un solo cuerpo normativo. En el Antiguo Testamento, que es la de los judíos, la ley de los judíos, y el Nuevo Testamento, que es el cristiano, ¿no? Entonces, todo esto tiene una razón.
¿Por qué? Porque la costumbre, los actos reiterativos a través del tiempo se vuelven en aplicación obligatoria. Eso es el derecho no escrito, es a través de la costumbre. No es que lo entendamos porque que sea un derecho oral, no. Es un derecho que se aplica por la costumbre. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de todo este derecho romano? Bueno, pues el derecho romano fue la base de la cultura de lo que hoy conocemos como todo el mundo occidental, ¿sí? Parte del mundo oriental también. Y vamos a ver por qué es del mundo oriental, ¿sí? Esto es precisamente porque hay algunas estructuras legales del mundo oriental que todavía subsisten o persisten por el derecho romano, ¿sí? Vemos que la importancia es muy grande en el derecho español, en el derecho francés, en el portugués, en el alemán, en el inglés o sajón y en el propio italiano. Si vemos todo esto, de alguna forma tiene una génesis original. El español se origina del latín, el francés se origina del latín, el portugués se origina del latín, el inglés se origina del latín, el italiano también, el alemán también, aunque son lenguas que son muy, por lo menos la alemana es muy compleja, con todas las derivaciones que hay que aplicar cuando se habla, es complejísimo. El francés, no digamos con la pronunciación. Sin embargo, tanto para el derecho privado, el jus privatorum, como el jus publicum, el derecho romano tiene una trascendencia en el mundo actual, ¿sí? El derecho canónico de principios del medioevo fue fundamentalmente estructurado a través del jus civil, ¿sí? El derecho romano influenció grandemente la estructura de la Iglesia Católica. Eso no lo podemos negar. En aquella famosa división de la trilogía única de Dios, Dios, Cristo y Espíritu Santo. Eso sirvió de incentivo o de una catapulta para la aplicación del derecho romano privado en la solución de los conflictos clericales y no clericales. Y entonces ahí hay consecuencias también un poco nefastas, pero que no es de la aplicación del derecho romano, sino de la aplicación del tribunal de la Inquisición, que no tiene nada que ver con el derecho romano, porque a veces podríamos pensar, no, pero es que la Inquisición se basó en el juzgamiento de personas en base al derecho romano. No es cierto, eso es otra cosa, eso es otra historia. El derecho romano no servía para eso. El derecho británico, inglés o sajón, ¿sí?, que tiene una vinculación con el derecho romano. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que dentro de la historia, Roma, al ir expandiendo sus territorios, llega, ¡ay, Dios santo! Permítame, jóvenes, esta cosa me está generando problemas. Llega a la península de Inglaterra, y Roma, los ejércitos de Roma, ¿el derecho inglés es el que comparten con la monarquía española? No. La génesis es la misma, pero la forma de resolver sus conflictos es distinta. Ahorita la vamos a ver, Randy. Roma empieza a impulsar todos sus territorios, llega a la península británica, traspasa el mar y llega a dos territorios importantísimos. Inglaterra, lo que hoy conocemos como Inglaterra,
y Gales. Recuérdense que la comunidad inglesa está formada por cuatro territorios, que sería Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Esos son los 4 reinos, podríamos hablar. Sin embargo, Roma establece bases en Inglaterra y en Gales, que son los lugares más cercanos a la costa del sur de Inglaterra. Ahí se asientan, generan algún tipo de cultura. Muchos de los romanos que llegaron a conquistar ahí, a pelear, ya no regresan a Roma, sino se quedan y hacen vida en estos territorios. Y ellos de alguna forma también influencian la cultura de los bárbaros que eran los ingleses, los galeses, los escoceses y los irlandeses, y la parte occidental también de lo que eran los vikingos en Irlanda, en Dinamarca, Finlandia, Suecia y todos esos territorios al norte de Europa. Sin embargo, se apartan a partir del siglo XIV de la estructura del derecho civil y empiezan a generar un derecho propio. Es el derecho del common law, ¿sí? El derecho a través de los precedentes, el derecho a través de la estructura de los casos anteriores que pueden hasta modificar una norma, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, un último fallo puede modificar una norma, ¿sí? Por ejemplo, saco a colación un famoso caso de 1972, el caso de Wade versus Roe, que eso debiera de ser, ese expediente debería ser obligado a leerlo. Wade versus Roe. En Inglaterra, y en Estados Unidos se utilizan sinónimos para identificar procesos. Entonces, Wade versus Roe era una chica que había resultado, una chica afroamericana que había resultado embarazada estudiando en la universidad. Y llega el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia, porque habían normas que prohibían el aborto, y entonces llega hasta la Corte Suprema de Justicia y en un voto dividido de 5-4, porque son 9 los jueces en Estados Unidos, gana la posición de autorizar el aborto. A partir de ese momento se genera un cambio de las leyes en Estados Unidos, en donde se prohibía el aborto a permitir el aborto hasta las 8 semanas, serían 2 meses, ¿no? Más o menos. Y entonces ahí empieza a generarse la famosa cultura de las clínicas abortistas o las clínicas donde se hacen los abortos en Estados Unidos. Pero ese fallo modificó la ley. Y por eso es que esa historia de la jurisprudencia o del common law saturó no solo a Inglaterra, sino que después, por conquista y por independencia, a los Estados Unidos de América. Que por eso es que ellos tienen un sistema federal del common law o resolución de conflictos a través de los precedentes y de la jurisprudencia en Estados Unidos. Es importantísimo, ellos están muy actualizados, tienen libros de jurisprudencia, los últimos casos, cuando se modificó una norma, a través de qué precedente, a través de qué... Eso no lo tenemos en Guatemala, porque nuestra forma de resolver conflictos no es exactamente la misma. Aquí cambia el jus civil original al jus civil del common law en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero también en Francia se hace la denominación del jus civil, pero a través de la conquista de las Galias, que es la parte donde está Francia hoy, se genera un sistema presidencialista posteriormente a la primera Revolución Francesa de 1700, en donde esta Revolución Francesa lo que se basa en 3 postulados: no monarquía, no clericalismo
y no monopolio. Estas tres ideas pasan a formar parte de la estructura de la Revolución Norteamericana. Y por eso es que cuando se revisa la Constitución norteamericana, estos tres postulados, exactamente igual que en la Revolución Francesa, se dan. Sin embargo, la Revolución de Estados Unidos es un poquito antes de la Revolución Francesa, pero muchos de los franceses participaron en la Revolución Norteamericana. Esta Revolución Francesa, que todos hablan de los postulados de igualdad, libertad y fraternidad, que fue muy importante para la historia, yo tengo mi criterio personal distinto. Yo creo que, pues, sí modificó todo, estructuró todo, pero no en la proporción que se debió de haber hecho. ¿Por qué? Porque el mismo problema que generó la Revolución Francesa, la misma circunstancia, pusieron a gente a gobernar Francia. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues luego de la Revolución Francesa pasan algunos años y llega al poder un soldado que después él mismo se hace general, que era Napoleón Bonaparte, en donde empieza a generar una especie de monarquía también en Francia. Vemos en el monumento a los inválidos allá en Francia, que es donde está enterrado Napoleón Bonaparte. Hay un monumento en la esquina de esa gran sala y ahí está enterrado el hijo de Napoleón. O sea, Napoleón II, rey de Roma en Francia. Entonces, él también quería ir trasladando todo su poder a su familia, a sus hijos. Por lo tanto, la verdadera revolución que generó el presidencialismo es esta, la que derrocó a Napoleón Bonaparte. Y entonces en esta sí es donde realmente todos esos postulados de la primera se empiezan a materializar. Y a partir de ese momento ya no hay monarquía, ya no hay clericalismo, ni hay monopolio. Entonces, esta famosa segunda revolución empezó a generar también y aplicar normas del derecho romano, ¿sí? Utilizaron figuras importantísimas al grado de que en 1804 Napoleón Bonaparte emite un código civil y ese código civil es el que nos llega a nosotros por la conquista de España, porque España también lo adopta y nos lo transmite a nosotros. De hecho, nosotros estuvimos aplicando el derecho del Código Civil hasta 1923, por ejemplo, ese código napoleónico, que después fue modificado en el 46, si no estoy mal, y luego fue reestructurado en 1963 con el famoso decreto 106 y el decreto 107, que era es el Código Procesal Civil actual, vigente. Estos dos, su origen, su naturaleza de génesis es el Código Napoleónico. En España aparece también la Hispania, en donde la cultura romano-hispánica se empieza a materializar. Esta figura del jus civil se materializa mucho con Alfonso el Sabio. Más o menos a partir del 1492, cuando España era realmente una potencia en Europa, se peleaba con cualquiera, con Portugal, con Inglaterra y salía victoriosa. A los franceses pues, les ganó muchas batallas y esta reunificación de los reinos de Castilla a través de Alfonso el Sabio reunifica los reinos de España y le queda un reinecito ahí que no pudo reintegrar, que después se vuelve Portugal, ¿no? Pero toda España se reunifica alrededor de los reyes católicos. Y estos son los que generan, de alguna forma, a través de los viajes al nuevo continente,
una figura de un nuevo mundo, ¿sí? El mundo donde ellos incorporaron a los mayores territorios de América a su reinado. Y se quedan solo algunas piececitas por ahí soltando a los portugueses, y los ingleses se quedan con la parte norte de toda América. Esto fue muy importante porque a través de toda esta regulación del jus civil, nosotros lo absorbemos absolutamente todo por la conquista de España. Hasta en la actualidad, que nosotros tenemos un derecho eminentemente basado en el jus civilis. Luego, Alemania también, después de la conquista de los bárbaros, el derecho romano, el jus civil, que hicieron una mezcla entre el derecho bárbaro y el derecho civil, que luego en el medioevo los cristianos diseminaron el derecho civil. Hasta 1900, pues el ordenamiento legal era eminentemente del derecho civil. Luego, cuando llega Hitler al poder, separan el derecho civil y empiezan a generar nuevas estructuras del derecho, porque Hitler sostenía que la génesis del derecho civil era comunista. Imagínense la mentalidad. Pero bueno, sin embargo, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Alemania retoma el jus civil. Y se recuerdan ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una base en Japón, luego de las dos bombas que estallaron, la de Hiroshima y Nagasaki. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál fue el sistema legal que adoptó Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver si alguien lo sabe. ¿No? Nadie. Pónganlo ahí o en el chat o díganlo. Nadie. Ahorita han de estar todos googleándolo ahí. ¿No? Bueno, el derecho romano se basó específicamente en el corpus juris civilis. Eso era absolutamente formal. Sin embargo, exportaron su forma de resolver conflictos. China popular tiene un sistema eminentemente alemán. Japón, es el que les pregunté, tiene un sistema alemán. No adoptó el sistema del common law sajón de los Estados Unidos. Taiwán, Corea del Sur. Ahora, ¿por qué el sistema del corpus juris civilis del sistema alemán es, con sus diferencias intrínsecas, es mejor? Bueno, porque es muy objetivo. Los alemanes son muy radicales. Esto es negro, esto es negro. No se complica. Los latinos somos, este es negro, pero puede ser gris porque puede tener ahí algunas connotaciones y vamos de alguna forma retorciendo la ley o la interpretación de una figura a través de mecanismos que no son muy objetivos. Los alemanes son así, son muy directos, son muy objetivos. La mejor escuela del derecho procesal en el mundo es la Universidad de Berlín, por mucho, está ahí estructurado todo el derecho. Quien se quiera convertir en un buen procesalista y sepa alemán, pues la mejor escuela sería ir a la Universidad de Berlín o a las universidades al norte de Alemania, que son expertos en derecho marítimo, por ejemplo, Hamburgo, si quieren derecho bancario, van hacia Stuttgart y un montón de cuestiones. El derecho en Alemania es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Con esto ya hicimos un repaso
a toda la estructura jurídica, la estructura de los... Sí, Mauricio. Lick, muy buenas noches. Disculpe, Buenas noches. gracias. Viendo todo lo que usted nos explicó, yo tengo una duda. Fíjese que he visto que en algunos países, bueno, desde que vienen los reinados, hay cierta situación, digamos, como en Francia, cuando acaba el reinado, viene Napoleón con la situación del emperador, supuestamente era un emperador, ¿no? Sí, sí. Napoleón era otra figura monárquica. Sí, pues convirtió como figura monarca, pero yo he oído que en Inglaterra, en España, y es lo que no entiendo, y quería consultar, digamos, en España está la figura del presidente, en Inglaterra es del primer ministro, en Israel yo he oído que es primer ministro y hay presidente, entonces ahí es donde no logro comprender. Sí, en Israel no hay monarquía. En Inglaterra y en España sí hay monarquía. De hecho, en la nueva Constitución española, la función principal del monarca son todas las actividades de carácter político. En Israel, como es una república estructurada bajo otros mecanismos, donde hay kibutz, hay estructuras, hay parlamento, el parlamento es muy pequeño, pero es muy representativo. Y ahí los mismos senadores pueden volarse al primer ministro, porque el presidente y el primer ministro tienen funciones distintas. Uno es el encuadre dentro de todas las actividades de carácter regulado, y el primer ministro, además de eso, tiene actividades de carácter político, ¿sí? Es el representante del Estado. En Inglaterra, como no tienen constitución, sino tienen una Carta de Derechos de 1600, que es una carta de las más antiguas, pero que funciona todavía, es un sistema en donde está compensada las actividades de imagen políticas de la reina con las actividades de gobierno, porque el primer ministro y sus secretarios única y exclusivamente tienen funciones de actividades de funcionamiento del Estado. Más ahí ya no tienen. Para ir, por ejemplo, a la guerra, tienen que pedir autorización de la Cámara de los Comunes. Entonces ahí está el sistema de pesos y contrapesos, y la última palabra la tiene la reina, ¿sí? Pero la estructura es totalmente distinta de cómo funciona. Pero el derecho romano no tiene que ver con la estructura del Estado ya en estas situaciones, sino única y exclusivamente en cómo se resuelven los conflictos y cómo se aplica ese derecho del jus civil en la actualidad. No sé si le quedó claro más o menos mi posición. O sea, Lick, digamos, en la situación del Parlamento, cuando hay primer ministro y presidente, es el presidente el que manda algunos decretos para aprobarse o no, y el primer ministro... de funcionamiento, porque Inglaterra no tiene el Parlamento y tiene la Cámara de los Comunes, que es arriba, que es la Cámara política, ¿sí? El Parlamento resuelve algunas cosas y la Cámara de los Comunes resuelve todas las cuestiones de carácter política. Por ejemplo, en España hay parlamentos de las comunidades independientes. Por ejemplo, hay un parlamento en Cataluña, un parlamento en Madrid, y tienen el Parlamento General, que está en la capital de España, que es Madrid. Entonces tienen muchos parlamentos que emiten leyes, pero también tienen su presidente de la región autonómica. Por ejemplo, España tiene a Cataluña, donde el presidente de la región autonómica se levantó y dijo, no, ya nos vamos a independizar, y se acabó. Y vino el Parlamento español y regresó otra vez a su normalidad. De hecho, está preso y un montón de cosas, ¿verdad? No está preso, está fuera de España, pero lo están
extraditando y toda la cuestión. Sí, pero tienen funciones distintas. En el caso de Inglaterra es otra la cuestión, es otro el funcionamiento del Estado. A ver, Jacqueline. Gracias, Lee. Ok. Jacqueline. ¿No? ¿Fue un teclazo? Bueno. Licenciado, una consulta. Don Eduardo. Para que nosotros tengamos ese tipo de gobierno, bueno, la pregunta es, ¿se puede implementar ese tipo de gobierno? ¿Qué tipo de gobierno? En el que rigen, ajá. El del common law, en Sí. donde los precedentes. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tendríamos que darle un vuelco total a nuestra estructura legal. Recuérdense que para que Inglaterra llegara a eso, pues han estado casi 800 años con ese sistema. Para que Estados Unidos haya llegado a lo que es hoy Estados Unidos, que desde mi punto de vista el derecho de los Estados Unidos es muy claro, es muy proteccionista de los derechos fundamentales para ellos, y voy a decir mi conceptualización. Y funciona muy bien con los precedentes, funciona, pero tienen una independencia absoluta de decisiones, ¿no? Y si el presidente está equivocado, lo regresan, y si gente del Senado está equivocada, lo regresan. Desde mi punto de vista, yo creo que para mejorar mucho de nuestras leyes y de nuestro sistema legal, deberíamos de cambiar el Congreso como lo tenemos, que solo es de orden político, y cambiarlo a cómo funciona en Estados Unidos y cómo funciona en Inglaterra, que ahí sí hay dos cámaras: la Cámara Baja, que es la Cámara Técnica, la que estructura las leyes, la que tiene alguna incidencia para revisar qué es lo mejor para el país, y la Cámara Alta, que es la Cámara Política, porque con eso nos evitaríamos muchos quebraderos de cabeza. Nosotros, de hecho, tenemos hoy unas leyes eminentemente casuísticas que no tienen ni pies ni cabeza, no tienen sentido, y entonces tenemos una atomización de leyes. Muchas de ellas ya no se aplican, pero están vigentes, ¿sí? Empezar con un poquito de la desregulación que hizo Estados Unidos en los años 60 y empezar a dejar normas que realmente ayuden y eficienticen al Estado, a las estructuras de poder, los tres organismos del Estado. Hoy no puede ser posible. Por ejemplo, pongo un ejemplo, hoy que estamos en las Olimpiadas, en donde el deporte en Guatemala se consuma el 5% del presupuesto anual y el Poder Judicial se consuma el 3%. En donde hemos ganado una sola medalla olímpica en toda la historia de Guatemala. Y no lo digo criticando a los deportistas, porque los deportistas hacen mucho con lo que tienen, de verdad. Miren esa historia de Kevin Cordón, de este chico Martínez, del propio Barrondo, en donde si no fuera porque ellos tienen mucho corazón y muchos ganas de salir adelante, no hubieran llegado más allá con el pobre apoyo del gobierno y de la estructura del deporte. ¿Sí? Ahí vi que hay un chico de apellido Barrondo, no sé si es pariente de nuestro único medallista, orgullo guatemalteco, pero ese es un claro ejemplo. Ese es un claro ejemplo. Nosotros con ese presupuesto del deporte, chica, nosotros deberíamos de tener deportistas, pero de primer nivel, apoyados, bien comidos, bien cuidados, bien entrenados a tiempo completo. Dice uno, ese presupuesto, ¿sí? En las Olimpiadas va el primo y el hermano, sí, por supuesto, de Eric Barrondo, sí, por supuesto. Y estos, yo les apuesto
que hicieron vericuetos para sus pasajes, porque yo no creo que el Estado les haya dado todas las comodidades. Estaba viendo yo el informe en donde dice que llegan 7 días y después de participar tienen 48 horas para salir de donde están, mientras que los representantes administrativos, estos se quedan todas las olimpiadas allá y toda la cuestión. Entonces, no puede ser posible, no puede ser posible, ¿sí? Es más, en atletismo, en esta caminata van los Barrondo, van otros 2 chicos, y sí, por supuesto, Kevin llegó para lo poco que le dieron, en donde él tuvo que adaptar el salón comunal de la iglesia de allá para sus entrenos, y cuando yo vi cómo entrena el danés, Dios santo, hay una diferencia abismal. Este hizo cuestiones sobrenaturales con lo poco que le dieron, hizo demasiadísimo. Es más, este cuate, igual que Martínez, deberían de ser reconocidos por esa trayectoria, que los dos son non plus ultra, pues, ¿verdad? Entonces, ahí creo que ese tipo de cambios conjugado con cambios de estructura legal también pueden ayudarnos muchísimo, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. ¿No? Bueno, pasemos. Sí, eso sí es cierto. A ver, Randy. Yo tengo duda también con todo esto que se estaba platicando, bueno, antes del tema. ¿Cómo fue que también fracasó el modelo en teoría democrático después de las independencias, al menos en América, ¿verdad? Que en América, pues ya al estar acostumbrados por a vivir en una monarquía, también cómo fue que no solo afectó porque no teníamos la legalidad necesaria ni la capacidad legal tampoco para poder abordar los problemas cotidianos, ¿verdad? Yo lo que creo es que, pues, en principio lo que se tenían es un cúmulo de intereses, más que mecanismos para establecer sólidamente el Estado. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Guatemala. Guatemala no se independiza no logra la independencia en 1821. Lo que hizo fue separarse del gobierno español para anexarse a la Federación Centroamericana y el Soconusco. ¿Sí? Termina regalando parte del Soconusco, lo que hoy conocemos como Chiapas, Cancún y todo esto, lo termina regalando a México. Pero la gente que estaba era distintísima a los que estuvieron en Estados Unidos, que no dista mucho de sus capacidades. Es más, la gente que estaba en Guatemala era mejor preparada que los padres de Estados Unidos. Pero había una diferencia. Estos sí querían establecer una república en Estados Unidos. Los de aquí, no. Lo que aquí era mantener un estatus a través del separarse de España. Eso era única y exclusivamente. Por eso es cuando vemos esa primera Carta de Derechos de 1821, donde nos anexamos a la Federación Centroamericana, no vemos mucha diferencia de la Constitución de Bayona, de la anterior. Luego, con el tiempo, cuando se llega a la separación de la federación, y ahí sí realmente estructuramos pues una república, pues copiamos la Carta de Derechos francesa y la queremos implementar aquí con nosotros. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nos diferenciaron de Estados Unidos. Por ejemplo, yo veo la Constitución de Estados Unidos y pues tiene muy pocos artículos y no ha sido cambiada más que por 21 enmiendas desde 1700
80 y qué, no, 1670 y algo, para acá. Y no ha sido cambiada. Y nosotros sí nos hemos cambiado la Constitución, pero desde 1800 para acá tenemos unas 10 constituciones, ¿sí? Y todavía esta última, que hemos durado bastante tiempo, casi 35, más de 35 años, sin modificarla. Entonces, yo sí creo que esa es la diferencia que nos ha hecho con respecto a otros países que han estado cambia y cambia su constitución, ¿sí? Pongo el ejemplo de España. España era muy estable, sin embargo, a principios de 1900 empieza la Revolución Española, entra el dictador Francisco Franco y hasta 1974 que emiten la última Constitución española y que es la que está vigente, ¿verdad? Y ha sufrido algunas reformas. Esa Constitución ya ha sufrido, creo que 3 reformas de algunos artículos. Pero yo sí creo que fue la naturaleza de los sujetos que pensaron a futuro y no solo proteger sus intereses. Esa es una diferencia muy clara de cómo, pongo el ejemplo de Guatemala, ¿sí? No quisiera meterme a otros países porque hay distintas variables, ¿sí? Distintas variables que pueden ser, que puedo desconocer yo. Bueno, ¿cuál es la crisis del derecho romano entonces? Si tiene mucha importancia para todos los países donde fueron estructuradas, bueno, pues el Jus Civilis, como derecho histórico, inicia un movimiento de cambio en la escuela de la cultura del derecho, y cada país la ha ido adaptando a sus respectivas necesidades. Y vuelvo al tema. Nosotros copiamos leyes extranjeras. El Código Penal, por ejemplo. El Código Procesal Penal, por ejemplo, lo hizo un argentino, Binden. Pues podía haber tenido alguna referencia de nuestro pueblo, pero no era guatemalteco, ¿sí? El Código Civil y el Código Procesal Civil, sí, fue Peralta Zurdia quien lo presentó al Congreso, pero fue un decreto ley, y entonces lo puso en vigencia, pero pues, sí, se tomó de algunas ideas de juristas guatemaltecos. El Código de Comercio, sí, se tomó ideas de juristas guatemaltecos. De hecho, todavía hay un par que todavía están vivos. El Código Laboral, que fue producto de alguna copia de algunos códigos laborales de Sudamérica. Entonces, vemos que lo que hacemos nosotros es copiar leyes y no generar nuestras propias leyes para resolver nuestros propios conflictos, que eso debiera de ser lo necesario. Por ejemplo, en Alemania eso fue lo que hicieron. En Francia eso fue lo que hicieron. El sistema presidencialista estructuró la centralización del poder en el Estado y punto, y se acabó. Ellos no tienen tribunales que conocen asuntos administrativos, sino es el Consejo de Estado quien resuelve todos los asuntos administrativos, ¿sí? Entonces, es de acuerdo a sus propios problemas internos, es que los estados deben de buscar soluciones. Pero aquí lo que hacemos es copiar leyes de otros países. Y muchas veces la visión, la naturaleza, la idiosincrasia no es la misma. Y por eso nos vemos en trapos de cucaracha al establecer figuras legales que no las teníamos. Por ejemplo, esta cuestión de cuando agarran cuestiones de narcotráfico y expropiación. No es expropiación, sino es otro tema, es ay, Dios santo. Sí,
pero no me recuerdo ahorita, no es expropiación, es, ay, Dios santo, bueno, lo voy a acordar. Pero copiamos mal, sí, puede ser que copiemos mal, yo creo que, y utilizamos leyes que tal vez no se adaptan a nuestro sistema. Bueno, estas crisis de la cultura de los distintos derechos fue incorporándose a los distintos países, que era lo que les decía. Por ejemplo, la escuela histórica alemana se basó en las pandectas, la escuela de Justiniano y Savigny aplicó a Italia y a Francia, distintos códigos penales, distintos códigos civiles, fueron incorporándose a los distintos países, a Francia, España, Alemania, Inglaterra, pero siempre iban estructurados bajo la premisa que el orden original era el derecho romano. Y esto, pues, de alguna forma fue impregnando todos los sistemas jurídicos de los países en donde tienen una génesis que es el jus civil. Yo con esto me quedo el día de hoy. Para los que quisieran leer el libro de John Henry Merriman, ayer me lo encontré en internet y vale $1.99 por si lo quieren bajar de internet. $1.99, son $2, vale $2. El Sí, de John Henry Merriman. Sí. Extinción del dominio, creo que es lo que hace la CENAVES, ¿no? Extinción de dominio, sí, es correcto. Esta extinción de dominio es una copia de una ley colombiana, ¿sí? Sí, así es, sí. En donde utilizaron y equipararon funciones de un tribunal de extinción de dominio dentro del sistema penal guatemalteco, pero ahí el derecho de propiedad o la discusión pues no tiene sentido, no tiene absolutamente sentido, ¿verdad? Obviamente esto puede haber sido que hayan sido bienes comprados con elementos delictuales, sí, por supuesto, pero todo esto se tiene que demostrar, ¿sí? Se tiene que demostrar, porque imagínense, se le extingue de dominio a X persona, no voy a poner nombres ni nada, pero al final del juicio se declara que es inocente. ¿Qué se hace para reparar, para regresar la propiedad? El Estado va a tener que indemnizar. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De nuestras bolsas, de los que pagamos impuestos. Y ese es lo complicado. Bueno, Mauricio, pregunta. Sí, una consulta. Ese dinero que se agarra aquí del narcotráfico, y esa es otra duda que tengo, digamos, los estadounidenses sí pueden venir y llevarse a cualquier persona, lo extraditan. Uh-huh. Y si algún estadounidense comete algún delito también, ¿uno puede extraditarlo o no? Uno no es tan así. ¿Y ese dinero qué se hace, Lee? Sí. Bueno, el dinero se reparte entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el forense y la defensa pública. En esos órganos se reparte el dinero. Pero si nosotros, por ejemplo, de hecho, el mes pasado, a mediados del mes pasado, vino una persona extraditada de Estados Unidos que había cometido el delito de violación y asesinato a una niña. Y entonces fue localizado en Estados Unidos, la Interpol lo agarró, se inició el proceso de extradición y lo mandaron. Estados Unidos lo mataron porque ahí no había cometido ningún delito y lo enviaron y vino extraditado y ya lo están juzgando. Sí se puede perfectamente. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces ahí lo dejamos. En un ratito les subo las preguntas y el video de hoy, ¿ok? Nos vemos el día miércoles. Lick, buenas noches. ¿Usted nos puede hacer el favor de subir el video en YouTube de la última clase? Pues ya está subido, Sheila.
No, licenciado, ese no lo subió, todavía no lo ha subido. ¿Echamos a la apuesta que sí? ¿Cuánto apostamos? A ver, don Carlitos, ¿cuánto apostamos? No sé, licenciado. Entonces revísenlo, Que al inicio de la clase dijo que lo había subido en la tarde. Así es correcto. Muchas gracias, Brian. Ok, bueno. Ya ahorita, entonces, no creo que va a subir el video hoy porque lo pongo a bajarlo y se tarda casi 3 horas. Entonces, mejor dejo y mañana se lo subo. Pero las preguntas sí se las subo hoy. ¿Ok? Ya sería el quinto listado. ¿Qué pasó, Melvin? Disculpe que lo moleste. Estoy viendo ahorita la página de YouTube y está la clase del 21, perdón, del 19, del 21 y del 26. Y el otro video que está es una clase de introducción al derecho, el 30. Sí, correcto. El 30 ya no. Bueno, esa ya no la miran ustedes porque esa es de otro curso. ¿Ok? Por eso les dije al principio que ahora van a encontrar 4 clases a la semana, pero 2 son de ustedes y 2 son de introducción del derecho. ¿Ok? Ok. Bueno, que tengan una buena noche y esperemos que los que faltan de competencia en las Olimpiadas pues nos den igual de satisfacción que los otros que participaron. ¿Ok? Pasen buena noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.